Bienvenidos a ABC Gourmet, Vinos y Destilados. Una invitación a conocer el fascinante mundo de algunas de las bebidas más famosas en el mundo. Para muchos, el protocolo a la hora de consumir el vino representa una forma de enaltecer esta bebida, de darle la importancia que merece en el contexto de la mesa, como un alimento más. De la misma forma que preferimos que el plato estuviera caliente a la hora de comerlo o de usar una cuchara en vez de un tenedor para la sopa, en lo que respecta al vino, hay ciertos usos que ayudan a disfrutarlo con mayor placer. Pero tampoco se trata de exagerar, aunque hay normas que bien vale la pena seguir. Lo más indicado es que éstas se vayan adecuando a nuestra vida cotidiana, sin que eso implique un esfuerzo o que no nos sintamos cómodos al obedecerlas. En el programa de hoy aprenderemos cómo se sirve un vino y cuáles son las precauciones y sugerencias para disfrutarlo. Revisaremos los distintos tipos de copas y los modelos que necesitamos para los vinos elegidos. Hablaremos de cómo alcanzar una correcta temperatura de servicio y los distintos tipos de corchos que existen, además de otros detalles para que beber vino sea toda una experiencia. Bienvenidos a ABC Gourmet, Vinos y Destilados. El sommelier es el profesional encargado del correcto servicio del vino. Su lugar de trabajo habitual es el restaurante, y allí él se dedica a mantener los vinos de la carta en buenas condiciones, como también a que cada botella se sirva con el cuidado que se merece. Para ser un buen sommelier, se necesitan años de estudio y de práctica, tiempo que definitivamente usted, como consumidor común, no necesita para servir sus vinos en forma adecuada. Bastan algunas pequeñas sugerencias para que se obtenga lo mejor de cada botella y también para que la experiencia de beber vino sea tan grata como la del resto de los alimentos sobre la mesa. Comencemos por las copas. Si bien es cierto que en el mercado hay un sinnúmero de modelos de copas y diseñadas prácticamente para cada cepa o estilo de vino posible, usted no necesariamente debe tener cada una de ellas. Veamos cuáles son las características de la copa ideal. Una copa adecuada debería ser de vidrio o cristal transparente, sin adornos ni colores que distorsionen el aspecto visual del vino. Ese aspecto es el que nos da valiosa información, especialmente sobre la edad del vino y cómo ha envejecido en botella. Los vinos tintos, a medida que envejecen en botella, pierden su color intenso de la juventud y adquieren tonalidades más anaranjadas. Los blancos, en tanto, sufren un proceso de cierta forma más dorados, todo producto de la oxidación. Por lo tanto, copas transparentes, sin dibujos, nos permiten apreciar este proceso de envejecimiento. La forma de las copas también es importante. Para apreciar mejor los aromas, es bueno escoger aquellas copas que son levemente más angostas en la parte superior, para que así los aromas del vino se concentren en nuestra nariz a la hora de olerlos. Además, el cuerpo debería ser más ancho para poder mover el vino a gusto sin temor a derramarlo. Por otra parte, el pie de la copa
debería ser lo suficientemente largo como para poder tomarlo con comodidad y la base de un diámetro considerable para que la estabilidad de la copa sobre la mesa no se vea comprometida. En cuanto al diseño, es conveniente tener 3 tipos de copas. Una para vinos tintos, otra para vinos blancos, que generalmente es más pequeña que la de los tintos, y una tercera para los espumantes. En este último caso, la forma más recomendable es la del tipo flauta, una copa delgada y alargada que permite ver el camino de las burbujas desde la base hasta la superficie. Se recomienda servir como máximo 2/3 de la capacidad de la copa. Eso nos permite airear el vino con mayor facilidad, pero sobre todo, podemos agitarlo con comodidad para apreciar mejor sus aromas y sin que eso implique derramarlo sobre el mantel. Finalmente, se recomienda no usar detergentes para lavar las copas, evitando así que aromas extraños las contaminen. Lo más adecuado es lavarlas con agua bien caliente, no bien las hayamos terminado de usar, para evitar que los pigmentos del vino queden impregnados al cristal. Es habitual que en los restaurantes las copas se limpien con una mezcla de alcohol y agua que evita dejar manchas en el cristal. Dato curioso. Siguiendo con el tema de las copas, existe una explicación para que las copas de vino blanco sean más pequeñas que las de vino tinto. Y ello se refiere a la temperatura de servicio. Como se supone que los blancos se sirven más frescos, un menor tamaño de la copa implicaría que pasara menos tiempo entre que se bebe el vino y que se calienta, debido a la temperatura ambiente. Esto es relativo, ya que más allá del tamaño de la copa, es quien sirve el vino el que debiera tener en cuenta la temperatura ambiental, sirviendo quizás menos vino de los 2/3 que habitualmente se sirven en la copa. Hablemos ahora sobre la temperatura de nuestros vinos. Puntuar el frescor y el efecto cremoso de las burbujas. Es recomendable servirlos bien fríos, a unos 8 grados de temperatura. De toda la cadena de producción, desde que esas uvas fueron cosechadas. Pero descuide, servir los vinos a una temperatura adecuada no requiere de grandes esfuerzos, sino que más bien requiere de atención y uno que otro truco para que la botella elegida entregue lo mejor de sí. Los blancos se debieran beber fríos, ya que la baja temperatura acentúa la acidez, potenciando su sensación de frescor. Una temperatura promedio puede estar entre los 11 a 12 grados centígrados, aunque mientras más ligero el vino, quizás la temperatura podría ser aún menor. Un ligero y perfumado Sauvignon Blanc, sin paso por madera, por ejemplo, sería bueno servirlo a unos 10 a 11 grados, para acentuar precisamente las características del estilo: su lado refrescante, su acidez nerviosa y viva. Sin embargo, si se exagera y se baja demasiado la temperatura, lo que pasará es que los aromas en la nariz desaparecerán y en la boca solo sentirá un líquido gélido que no dirá mucho. Una sensación similar a la de tener un hielo en la boca, que más que entregar sabor, lo que hace es adormecer la lengua. En cambio, si servimos los blancos a una temperatura muy elevada, la volatilidad del alcohol se hará evidente, reemplazando los sabores y aromas frutales por una sensación quemante en la lengua y a la vez ocultará la acidez en el paladar. En el caso de los blancos, con más cuerpo y madurez,
Digamos, por ejemplo, un Chardonnay criado en madera. Es conveniente subir un tanto el termómetro a unos 14 o 15 grados centígrados y ver cómo esos aromas se potencian. Más frío el vino, perdería su madurez y su textura sedosa en la boca. Más cálido, el alcohol y todos los aromas relacionados con la crianza en barricas y la madurez de la fruta se verían exacerbados. En los vinos espumosos, para acentuar el frescor y el efecto cremoso de las burbujas, es recomendable servirlos bien fríos, a unos 8 grados de temperatura. La pregunta ahora es cómo llegar de la mejor forma a la temperatura adecuada. Hay distintas maneras de lograrlo. La más simple es dejar el vino en la nevera durante un tiempo razonable. Una forma más simple y más rápida es sumergir la botella por algunos minutos en una frapera con agua y abundante hielo. Unos 15 minutos bastarán para que los blancos con cuerpo alcancen su temperatura correcta de servicio, mientras que para los blancos más ligeros, una media hora será suficiente. En cuanto a los tintos, existen casos en que sí es necesario enfriarlos, sobre todo en aquellos Pinot Noir, Bonarda u otras cepas que se caracterizan por su textura más sedosa, asociada a un cuerpo menos intenso. Unos minutos en agua y hielo acentuarán el carácter fresco de estos vinos, sin que esa menor temperatura implique una mayor sensación de astringencia. Es precisamente esa astringencia la que se debe cuidar en la temperatura de servicio de los tintos. Servir un corpulento Cabernet Sauvignon o Syrah a una temperatura menor, digamos a unos 12 grados centígrados, acentuará su lado frutal. La volatilidad del alcohol se verá disminuida y en general el tinto se sentirá mucho más refrescante, pero a nivel de textura, esa menor temperatura se sentirá en los taninos, las sustancias responsables de la astringencia. Se dice que una temperatura promedio de servicio de la mayor parte de los tintos ronda los 16 a 18 grados centígrados. Para tintos con cuerpo, primero es necesario evitar los cambios bruscos de temperatura. Lo ideal, en invierno, cuando la botella se encuentra en la cava a unos 15 grados, es llevarla a la temperatura adecuada lentamente. Una cubeta con agua tibia es un excelente consejo. El champán, de la región homónima en Francia, es el paradigma de los vinos espumantes en el mundo. Cuando se habla allí de Blanc de Noir, ¿a qué se hace referencia? A un vino tinto, a un método de vinificación tradicional en la región, a un champán blanco pero hecho con uvas tintas, a un champán tinto pero hecho con uvas blancas. La respuesta correcta es la C. Los Blanc de Noir son espumantes blancos, pero hechos exclusivamente con uvas tintas. En el caso de la región de Champagne, estas variedades son el Pinot Noir y el Pinot Meunier. Un aspecto importante en el servicio del vino es el orden en el que se descorchan las botellas. Por lo general, en una cena especial, es probable que se abran dos botellas distintas, un blanco y un tinto. Los vinos más ligeros, como son los blancos en comparación con los tintos, van primero. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, si tanto la entrada como el plato de fondo indican un vino tinto. Primero, debiera ir la botella de tinto más ligera para acompañar la entrada, que por lo general también es ligera. Y luego, para el plato principal, el vino más corpulento. De la misma manera, los vinos secos van antes que los vinos dulces, ya que es muy difícil apreciar los detalles de un blanco o tinto secos luego de que el paladar
ha sido invadido por sabores dulces. Un consejo que quizás contradice a la idea de servir vinos ligeros antes que los más corpulentos es la que se refiere a los vinos más viejos en relación con los más jóvenes. A medida que el vino envejece, va ganando en suavidad, pero va perdiendo en concentración, lo que los hace más sedosos y ligeros. En este caso puntual, el hecho de servir los vinos con más años al final apunta a privilegiar la complejidad de los vinos con más tiempo en botella ante la juventud de las demás botellas en la mesa. Veamos ahora el momento de abrir nuestros vinos. Para abrir una botella sin estropear el contenido, se necesita cierta práctica y manejar un par de técnicas para nada complejas. Lo primero es quitar la cápsula que protege al gollete. La forma adecuada es cortándola algo más abajo de la boca de la botella para evitar que el vino, al ser vertido, arrastre eventuales impurezas presentes en la cápsula. El cuchillo, que incluye cualquier descorchador normal, basta para cumplir con esta tarea. Extraer el corcho es quizás lo más complicado. Primero, hay corchos irremediablemente dañados, sobre todo aquellos de botellas viejas que han estado largos años en contacto con el vino y por consiguiente se han deteriorado. Otras veces, el corcho nuevo está tan adherido a las paredes del cuello de la botella que se hace difícil extraerlo. El mejor consejo aquí es tener un descorchador de material bueno y resistente. En el mercado hay muchos tipos de descorchadores, entre los cuales el más indicado es el llamado de 2 tiempos, que es el que usan los profesionales del servicio en la mayor parte de los restaurantes. Le aconsejamos que pruebe a abrir sus botellas con este tipo de descorchador, ya que es el más seguro. Para abrir una botella, lo primero que debe hacer es marcar con la punta del espiral del descorchador el centro del corcho e introducirlo lo más vertical que se pueda. Tómese su tiempo, no hay apuro. Tenga en cuenta que no necesita introducir todo el espiral. De hecho, si se traspasa el corcho, es probable que restos queden en el vino y se vayan con la primera copa que se sirve. Si el corcho ha salido intacto y puede eventualmente ocuparse para tapar nuevamente la botella, la tarea está cumplida. Si por el contrario el corcho se rompe, no se preocupe. Trate de extraer la parte que ha quedado en el cuello de la botella, colocando lentamente el espiral de su descorchador hasta introducirlo en el resto del corcho. Y si el corcho se hunde, no queda más que servir el vino, evitando que restos de corcho ingresen a las copas. Lo mejor aquí es pasar el vino a otra botella por medio de un embudo, o mucho mejor, trasvasarlo a un decantador. Dato curioso. Históricamente, antes que por el tipo de uva con que se produjo, el vino era conocido por la región en la que crecieron sus cepas. Las denominaciones vitícolas de Francia, Italia o España están basadas en su origen, es decir, en regiones. En cada una de estas regiones hay un determinado número de uvas permitidas, pero con la excepción de, por ejemplo, Alsacia. Estas rara vez aparecen en la etiqueta. Así se sabe que los vinos de Ribera del Duero, en Castilla, están hechos de Tempranillo, o los Borgoña con tinto de Pinot Noir, o los Barolo de la uva Nebbiolo. La idea de nombrar a los vinos a partir de las cepas nació en el Nuevo Mundo,
más específicamente en California, y gracias al ingenio del productor ya fallecido Robert Mondavi. Los corchos, hechos con la corteza del árbol del alcornoque, no son los únicos sistemas de cerrado en el vino. También están los tapones de corcho aglomerado, que generalmente se destinan a vinos de baja categoría. Además, existen los corchos sintéticos, que tienen algo más de prestigio que los aglomerados, pero que también se destinan con frecuencia a vinos de precios medianos a bajos. La tapa rosca, a diferencia del corcho de alcornoque, no presenta el riesgo de contaminación que sí sucede con los tapones naturales, productores que han llegado a usarlos para sus vinos más caros. La tapa rosca, a diferencia del corcho de alcornoque, no presenta el riesgo de contaminación que sí sucede con los tapones naturales. Para hablar de guardar los restos de vinos, antes tenemos que pensar que el oxígeno es un gran aliado del vino y que participa en casi todos los estados de su producción. Pero también el oxígeno es un arma de doble filo, ya que grandes exposiciones a él termina por convertir el vino en vinagre, que es ni más ni menos que la muerte del vino. La idea, entonces, es evitar que la botella entre en contacto con el oxígeno o que su exposición sea la menos posible. Para hacerlo hay varios métodos. El más simple es volver a poner el corcho o volver a poner la tapa rosca y dejar la botella en la nevera, independiente de que sea blanco o tinto. El frío retardará el efecto oxidativo. Hay implementos que ayudan a quitar el oxígeno de las botellas. Estos objetos extraen el aire y así el vino puede durar mucho más. En el caso de los espumantes, lo recomendable es beber la botella completa, ya que no se conocen aún métodos realmente efectivos para evitar que el gas, o mejor, que las burbujas, se escapen de la botella y que terminemos al cabo de unas pocas horas bebiendo solo un vino blanco. Hoy, en ABC Gourmet, Vinos y Destilados, hemos aprendido sobre el servicio del vino. ¿Cuáles son las temperaturas ideales para blancos, tintos y espumantes? Además, conocimos las características de la copa ideal para cada estilo de vino. También, los tipos de corchos que se utilizan y cuál es la forma correcta de destapar una botella de vino. ¿Se sirven los vinos blancos antes que los vinos tintos? ¿Los jóvenes antes que los añejos? ¿Puedo maridar carnes rojas con vino blanco? Si quiere seguir descubriendo los secretos del fascinante mundo de las bebidas más consumidas del mundo, no se pierda el próximo capítulo de ABC Gourmet, Vinos y Destilados. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos reencontramos muy pronto en otro episodio. Hasta la próxima.